Buenas tardes, biólogo Juan José Bernal. Les saluda al estudiante de Arturo Zambrano Lucas de la materia de producción acuícola 2 del noveno semestre. Ahorita les voy a hablar sobre el tema de metodología y técnicas de mayor éxito en la selección y preparación de los suelos aptos para la producción acuícola. Una pequeña introducción tenemos que el cultivo de camarón es uno de los sectores de la acuicultura con más rápido crecimiento en Asia y Latinoamérica y recientemente en África. La sostenibilidad en la acuicultura del camarón se debe alcanzar con el reconocimiento y mitigación a corto y largo plazo de los efectos al medio ambiente y a la comunidad. El desarrollo de las buenas prácticas de manejo en el cultivo de camarón surge ante la necesidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia en la producción de camarón y como resultado en la toma de conciencia por parte de los productores de camarón de que ciertas prácticas de cultivo, aún en uso, son dañinas para los ambientes naturales en donde desarrollan la actividad. Objetivo general. Investigar las principales metodologías y técnicas de mayor éxito en la selección y preparación de los suelos aptos para la producción agrícola. Objetivo. Aprender las principales características para la selección del sitio de una granja acuícola. Entender el método de evaluación del suelo para acuicultura. Aprender el uso correcto de la cal agrícola en acuicultura y aprender el método de fertilización de estanques acuícolas. Para la selección del sitio para la ubicación de una granja, uno de los puntos más críticos en cualquier operación acuícola es la selección del sitio, ya que haciéndolo correctamente se puede minimizar gran cantidad de posibles efectos en el medio ambiente y comunidades vecinas. Al mismo tiempo se pueden identificar limitaciones que afecten la sostenibilidad de la operación, como que tenemos que tener en cuenta el suministro de agua, que esté bien cerca de donde vayamos a hacer la operación. Tenemos que tener acceso a las principales avenidas o carreteras para sacar las producciones. Entre los otros factores que se deben considerar a la hora de seleccionar un terreno adecuado para el cultivo de camarón están los siguientes: eficiencia y costo y beneficio y la salud ambiental. Valor del sitio donde se va a operar la granja de camarón en relación con el valor intrínseco previo. Efecto de la economía local y regional y cambios en el valor de otros sitios dentro del mismo ecosistema como resultado del cultivo. En la topografía, la industria camaronera, gracias al avance de la tecnología, ha ampliado la posibilidad de utilizar no solo las áreas de albino, sino también áreas arenosas y tierras dulces para la localización de las granjas. Ante las posibilidades del uso de tierra, se deben tener en cuenta los impactos ambientales como consecuencia de la construcción y operación de las granjas. Muchos estanques se construyen en terrenos bajos, anegables, por lo que el conocimiento de los patrones de inundación es crítico. Esto más se traería problemas cuando es en la época de lluvia, que están propensos a ser anegables, inundados, y así perder nuestra producción. El suministro de calidad y dinámica del agua. Las principales fuentes de abasto de agua para la acuicultura son agua freática, agua de lluvia, agua de riego, agua de cuerpo de aguas naturales y artificiales. Usos múltiples de agua en la acuicultura, evaluación del suministro de agua disponible para las granjas piscícolas continentales, cuantificación de las necesidades de agua para diversas clases de acuiculturas basadas en las fuentes de suministro. Afluencia y pérdida de evaporación, pérdida por infiltración, pérdidas por infiltración y necesidades de renovación. Las características del suelo. Tomando en cuenta aspectos ambientales de producción e inocuidad en el proceso de selección del sitio para la ubicación de la granja, la característica que presenta el suelo es relevante, lo cual nos va a garantizar el éxito sostenible de la producción.
Los suelos potencialmente ácidos y con sulfatos deben ser excluidos en la selección para la construcción de camaroneros, porque estos no se pueden controlar el pH tan fácil. Sin embargo, los suelos moderadamente ácidos pueden ser tratados para mejorar su pH mediante el proceso de encalado con carbonato de calcio, que esto ayuda a manejar el pH y a mejorarlo. El método de evaluación del suelo. Como tenemos una técnica para la evaluación del suelo, que es el lanzamiento de la masa. Este consiste en efectuar excavaciones en el predio proyectado para la instalación del estanque, realizando pruebas de suelo de diferentes profundidades, en diferentes puntos del área donde vamos a construir, hasta los 2 metros. Las muestras obtenidas se hacen manojos, se humedecen y se hacen bolitas pequeñas, las cuales son lanzadas a 50 centímetros y se las deja caer en la mano, en la palma. Y ahí podemos nosotros evaluar el suelo que estamos analizando. Como es, si la masa se deshace al caer sobre la palma de la mano, quiere decir que es un suelo arenoso. Si la masa se mantiene firme, pero aparece resquebrajamiento, es un suelo limoso. Si la masa se mantiene en su forma compacta y hasta inclusive queda adherida por la palma de la mano, quiere decir que es un suelo arcilloso. Es decir, que estos son los recomendables, los suelos recomendables para utilizar en la acuicultura. Otros aspectos importantes a considerar en el análisis de la actitud del suelo para construir estanques. Suelos negros con alto contenido de materia orgánica pueden fácilmente convertirse en fondos anóxicos de los estanques, es decir, que pérdida de oxígeno, por lo que es importante dar seguimiento frecuente una vez que se llenen los estanques. Estos suelos con alta concentración orgánica pueden ser ligeramente ácidos con pH bajo 6, lo cual puede limitar la fertilidad del agua y eventualmente inducir problemas de estrés ácido a los peces. Suelos con alto contenido de calcio pueden inhibir la fertilización, ya que el fósforo disponible es quelado y precipitado. Suelos rojos con alto contenido de hierro o alto contenido de azufre pueden inducir a condiciones tóxicas cuando anoxian a través de la producción de pirita, sulfato de hierro o ácido sulfídrico. Estos presentan características del famoso olor a huevo podrido. Preparación de los suelos aptos para la producción de acuícola. Un buen secado y una preparación de los estanques. Estas técnicas contribuyen a un desarrollo saludable de los camarones, así garantizando los estanques libres de sustancias nocivas, patógenos, predadores y que pudieran incrementar la mortalidad afectando el rendimiento final de las cosechas. Como un punto de la preparación de los suelos tenemos el drenado total. El estanque debe ser drenado totalmente una vez finalizada la cosecha. Todas las cosechas debemos de tener los estanques drenados. Luego se debe realizar la limpieza y desinfección de compuertas de entrada y de salida. También debemos desinfectar las tuberías, las tablas, los bastidores, las áreas que no puedan ser drenadas totalmente deben ser desinfectadas con hipoclorito de sodio o ácido calviva. Es decir, a veces que quedan pozas de agua. Las buenas prácticas de manejo para el drenado total de estanque. Debemos incorporar adecuadamente definidas las acciones de esta actividad en el protocolo de la granja. Cerrar herméticamente las estructuras de entrada y salida inmediatamente después de finalizar la cosecha. En caso de contar con estructuras de control en los drenajes, se deben mantener cerradas para impedir el acceso
de las mareas y facilitar la operación de secado. El secado. Es necesario dejar reposar o restaurar el medio ambiente en granjas camaroneras mediante la interrupción de la producción durante la estación seca. Se puede conseguir un secado total. En la estación lluviosa, un secado parcial dadas las condiciones propias del clima por las lluvias mismas. Esta estrategia, conocida como vacío sanitario, tiene como uno de sus objetivos el poder romper los ciclos de reinfección, eliminando así las fuentes de enfermedades de los estanques y de los reservorios. En las buenas prácticas de manejo para secado de estanques. Se debe incorporar el vacío sanitario dentro de los protocolos como actividad prioritaria. Se debe someter rutinariamente las unidades de producción y estructura de abastecimiento de agua en un periodo prudente de secado por la acción del sol y viento hasta que el fondo desarrolle cuarteaduras de aproximadamente de 5 a 10 centímetros de profundidad. Para facilitar la operación de roturación, arado o volteado del fondo del estanque, se debe tener definido hasta que el nivel de secado se va a llevar el suelo. Fondos muy secos se compactan demasiado y no permiten una buena roturación. El secado del fondo de los estanques puede hacerse después de cada cosecha o intervalos más largos si se desea, pero secados largos y frecuentes no son siempre necesarios. El secado incrementa la aireación del suelo y estimula la descomposición de la materia orgánica producida en el ciclo de producción. La extracción de materiales extraños de los estanques. La limpieza de los estanques debe convertirse en una práctica de rutina antes de iniciar un ciclo de producción durante el mismo. La presencia de materiales extraños dentro de los estanques, alambres, troncos, piedras, palos, etc. Todo esto puede afectar el buen desarrollo de las actividades de producción. Asimismo, también puede afectar la integridad física de los trabajadores. Buenas prácticas de manejo para la extracción de materiales extraños en el estanque. Se debe establecer el manual de procedimiento de operación de saneamiento, las acciones de seguir para una buena limpieza de los estanques y de la granja en general. Realizar la limpieza de compuertas, entradas y salidas, tuberías, tablas, bastidores y eliminar cualquier material extraño en el fondo del estanque. Evitar hasta donde sea posible el uso de sustancias químicas para la desinfección de los estanques. Implementar un adecuado manejo de la basura y desechos recogidos dentro y alrededor de los estanques. Implementar las medidas de seguridad cuando se tenga la necesidad de utilizar algún insumo químico para la preparación del estanque. Evaluación de condición del fondo del estanque. Se deben establecer programas rutinarios de toma de muestras del suelo para así hacer un análisis en el de laboratorio y con base a los resultados aplicar la cantidad requerida de insumos que se necesite, ya sea cal o fertilizante para cada estanque. Un análisis de suelo debe incluir información básica sobre la composición de materia orgánica, el porcentaje, el pH, nitrógeno, fósforo, sulfato, hierro, carbonato de calcio, magnesio y potasio. Los principales parámetros que determinan el estado o condición del fondo de los estanques son porcentaje de materia orgánica y el pH del fondo. Si el suelo del estanque presenta condiciones ácidas, con pH de 7, por debajo de 7, se deberá aplicar preferiblemente cal agrícola para corregir la acidez y así subir nuestro pH para regularlo. Manejo de sedimento. El camarón pasa la mayor parte de su tiempo en el fondo del estanque, por lo que es esencial para su salud que los suelos sean mantenidos en buenas condiciones de manera permanente. Un problema mayor en la acumulación de sedimentos sueltos, ya sea de fuentes externas al lugar o del sitio mismo. Las granjas camaroneras
deberán almacenar o disponer de los sedimentos removidos de los estanques, canales, estanques de sedimentación de tal forma que no causen ningún impacto ambiental o desalinización de la tierra y agua cercana. Buenas prácticas de manejo para el manejo de sedimentos. Los estanques, canales y lagunas deben estar diseñados para la erosión causada por la lluvia y corrientes del agua. Los sedimentos deben de dejarse secar lo suficiente antes de ser extraídos para evitar el mal olor y así afectar a los vecinos o a comunidades vecinas, toda la población cerca. Si los sedimentos son almacenados fuera de la producción, el sitio debe estar diseñado para minimizar la infiltración de los nutrientes de las aguas subterráneas. Los sedimentos deben ser extraídos de los estanques solamente cuando sea absolutamente necesario. Para evitar la acumulación de sedimentos, es recomendable un área de sedimentación previa al canal de reservorio para retener así los sólidos suspendidos. Se debe hacer un manejo adecuado del régimen de alimentación y de fertilización para así reducir los sedimentos en el estanque. Un fondo nivelado o ligeramente inclinado se drena más rápido y previene charcos, donde los predadores y los organismos que causan enfermedades pueden sobrevivir en estas charcas. El fondo del estanque no necesita ser compactado a menos que se vaya a usar aireación, en cuyo caso es esencial. La compactación ayuda a reducir la tendencia a la erosión por medio de mecanismos durante el ciclo de producción, es decir, que aumenta los sólidos suspendidos. Si los fondos del estanque que usan aireación son roturados entre cosechas, deben ser compactados antes de ser llenados nuevamente con agua. La aplicación de cal agrícola o encalado de los fondos acuícolas. Los beneficios del encalado de estanques en cultivo de camarón, en las prácticas del encalado de los estanques llevada a cabo en los sistemas acuícolas es importante porque contribuye al aumento de la calinidad, reforzando la acción buffer o equilibrio en el agua. Normalmente, aquellas aguas que presentan por debajo un pH de 7 en torno a 6.5 son aguas con baja alcalinidad y baja dureza total y necesitan ser encaladas. Los materiales utilizados para ello son los mismos que comúnmente se utilizan en la agricultura, como es la cal hidratada o hidróxido de calcio, la caliza o carbonato de calcio y cal viva, óxido de calcio. La información adicional de varios productos calcáreos utilizados en América Latina. Esta información sirve de ayuda que permite conocer las cantidades y la eficiencia de los productos usados en el encalado. Como ya mencionamos antes, si tenemos un pH del suelo de 7.5 hacia abajo, de 7.5 hacia abajo, vamos a necesitar encalar el suelo. Donde tenemos aquí una referencia de 7.0, ya tenemos que agregar cal a nuestro suelo, donde empezamos con 7.0, con un pH, debemos de agregar cal apagada en 25 kilogramos por hectárea, y así hasta tener todos los rangos y para hacer muy eficientes los productos de uso del encalado. Beneficios del encalado. Incremento de la dureza y alcalinidad. Se deben encalar los estanques cuando se incremente la dureza total y la alcalinidad total. Esta por encima de 50 ppm. La producción de fitoplancton y acuícola debe ser muy buena. La alcalinidad se incrementa y por ende la disponibilidad de dióxido de calcio para la fotosíntesis. La alcalinidad incrementa también y mejora el sistema taponador.
contra los cambios repentinos en el pH. Es decir, que cuando tenemos un pH por debajo, esto dificulta a la fertilización, dificulta el crecimiento de microalgas. Neutralización de condiciones de suelos ácidos. El incremento del pH y disponibilidad de fósforo. Agregar hidróxido de calcio a los suelos ácidos del estanque incrementa el pH, permitiendo mejor liberación de nutrientes, particularmente el fósforo. Esto sí favorece el desarrollo de plancton y producción de organismos en la cadena alimentaria, especialmente la producción de organismos bénticos, como ya se los había mencionado antes, que estos pH bajos dificultan la producción primaria. El hidróxido reacciona con los fangos del fondo y neutraliza la acidez mediante el intercambio de iones y básicos por ácidos en los sitios de intercambio de cationes. Beneficiosos para el crustáceo. El encalado ayuda mucho también en esto. El hidróxido de calcio resulta gran portador de calcio. Es bien importante para el crecimiento y bienestar de los camarones. Es necesario para la formación de nuevo exoesqueleto después de la muda. Ayuda a endurecer el caparazón. Desinfección y esterilización. El hidróxido puede controlar los parásitos de peces y crustáceos con enfermedades que pueden perjudicar al camarón. El encalado del fondo de los estanques elimina los organismos que viven en el fondo, estadios nadadores, libres, resistentes. Elimina los huevos y estadios intermedios de forma parasítica en huéspedes intermedios como caracol y parte de la población de bacterias. También ayuda a mantener el agua con la turbidez adecuada para el camarón, evitando aguas oscuras y que estresen al camarón. También acelera la descomposición de materia orgánica en los fangos del estanque. Cuando se agrega cal al estanque a fondo, se incrementa el pH del suelo. Esto aumenta la liberación de nutrientes en los fangos del estanque y sí favorecen a la descomposición de materia orgánica, como ya antes he dicho, y esta es menos apta para que se acumule. Roturación del fondo de los estanques. Es recomendable el roturado del fondo del estanque. Cada uno puede ser es recomendable que sea 1 o 2 años, cada 1 cada 2 años, según las condiciones propias de cada estanque o de la empresa. Con esto se puede lograr dar mejores condiciones al suelo y así para garantizar un ambiente apropiado para el engorde de camarón. Para lograr un resultado eficiente en la operación de roturación del suelo, este debe tener una adecuada humedad, ya que los suelos extremadamente húmedos o excesivamente secos no se logra un rendimiento adecuado del equipo ni el proceso de roturación como tal. El llenado del estanque. El proceso de llenado debe ser lento y con supervisión estricta para así garantizar un filtrado puntual, limpieza de mallas y bolsas. El agua que entra al estanque debe ser filtrada a través de filtro con luz de malla de 500 micras o menor. Además, se debe implementar la revisión diaria de los mismos para garantizar así su condición, es decir, que no estén rotos, que el agua se esté filtrando adecuadamente. Los filtros no deben ser removidos de las estructuras de entrada y de salida durante por lo menos los 30 primeros días de cultivo, para así con el fin de evitar la fuga incidental de la poslarva por su tamaño mismo. La fertilización de los estanques. Dentro del manejo de los estanques funcionan los fertilizantes orgánicos. Es tratar de favorecer el desarrollo de zooplancton pelágico en la columna de agua como rotíferos, microcrustáceos, protozoarios, etc. Y otros organismos alimenticios, mientras que los fertilizantes inorgánicos sirven para mantener los niveles adecuados de nutrientes
como principalmente nitrógeno, fósforo, silicio en el agua, los cuales ayudan a la producción primaria de las poblaciones fitoplanctónicas. La importancia de estos últimos radica en el fitoplancton, que da origen a la productividad natural en el estanque. Sirve también como fuente alimenticia del zooplancton y meiofauna, y las algas también proveen un lugar de fijación sobre ellas y crecer en cierto tipo de bacterias benéficas. También estas ayudan para producir oxígeno mediante el día, con la ayuda del sol que realizan la fotosíntesis y proveen oxígeno disuelto en el estanque. También esto limita la penetración de la luz hacia el fondo del estanque, desfavoreciendo así el crecimiento de natas algales compuestas de algas azules, granosas y filamentosas. Estas se establecen desde el inicio del ciclo de producción, antes de que el fitoplancton tenga oportunidades de florecer. Produce el dióxido de carbono a partir de la fotosíntesis, elevando el pH del agua del estanque, creando un ambiente más amigable para el crecimiento del camarón. Por otro lado, las algas favorecen con su capacidad tamponadora la influencia de suelos y aguas ácidicas en terrenos mangláricos. Actúan como biofiltro en el estanque, ya que ayudan a mantener estables o en bajas concentraciones compuestos de nitrógeno como es el amonio. Fertilizantes orgánicos. La ventaja de agregar fertilizantes orgánicos es que puede aumentar la producción mediante consumo directo del fertilizante por el camarón. Ayuda en la proliferación de organismos alimenticios naturales que utilizan los fertilizantes y pastoreo por el camarón sobre el detritus bacterial que coloniza las partículas fertilizadoras. El guano de gallina es el fertilizante usado comúnmente en granjas semi-intensivas. Las polarvas y primeros juveniles de camarón crecen porque se alimentan de la primera cantidad de organismos alimenticios naturales formados por el guano de gallina. Los fertilizantes inorgánicos. Para agregar a los estanques se deben considerar las variables siguientes: el tipo de fertilizante, clases de nutrientes, composición y solubilidad, tasa de nitrógeno, fósforo, tasa de dosis diaria y frecuencia de la aplicación. Tipos de fertilizantes. Los principales nutrientes que influyen en el crecimiento del fitoplancton son nitrógeno, fósforo y silicio. Generalmente el tipo de fertilizante a usar es decidido por la disponibilidad y precio. Esto también se debe según la clase de especies de microalgas que se encuentran en el medio, en el agua. La urea es el tipo de fertilizante más común, es económico y estimula buen crecimiento de fitoplancton. Se recomienda el uso de urea como la principal fuente de nitrógeno, a no ser que haya disponible otro fertilizante de nitrógeno más económico. Aunque la área debe ser transformada hacia amonio antes de ser asimilada por algas a las pequeñas dosis utilizadas, el riesgo de deterioro de la calidad de agua es bajo. Tasa nitrógeno a fósforo. Se debe tener en cuidado en la determinación no solamente de cuál fertilizante agregar, pero también la cantidad a agregar, ya que es importante mantener el balance correcto entre los nutrientes, porque un desbalance de uno, si agregamos si agregamos un nutriente mucho más, no se crea la relación fósforo y podemos tener un desbalance en la productividad y debemos tener ahí problemas. La deficiencia tanto de nitrógeno como fósforo limitará el crecimiento de todos los tipos de fitoplancton. La cantidad relativa de nitrógeno, fósforo disponible en el agua ejerce la influencia sobre el tipo de algas que dominan el estanque. Cuando la tasa de dos elementos es muy cerca
a relación de nitrógeno-fósforo de 5:1. Generalmente predominan los dinoflagelados y flagelados. Cuando la tasa alcanza una relación de 15:21, es prohibido el crecimiento de diatomea. Niveles recomendados para engorde. En la siguiente tabla se recomiendan las cantidades de fertilizantes utilizados más comunes en los estanques. Son dosis de kilogramos por hectárea de fertilizantes. Como tenemos aquí los fertilizantes que son guano de gallina, harina orgánica, urea, metasilicato. Tenemos una referencia aquí. Y también como lo marca en la tabla, que el asterisco del metasilicato, no agregar hasta que el nivel del agua del estanque sea al menos 50 centímetros. Y luego si el nivel de silicato en la química del agua de la muestra fue de menor de 1 ppm. Dosis de fertilizantes a aplicar si la transparencia es mayor de 45 centímetros. Es decir, ahí tenemos los nutrientes nitrato, fosfato y silicato. Tenemos el nivel de nutrientes y ubicación y acción de ser tomada. Aquí tenemos una tabla para que la puedan observar ahí. Y dosis de fertilizante a aplicar en la transparencia, es decir, de 25 centímetros a menor de 45 centímetros. Vean, los nutrientes, el nitrato, el fosfato, el calcio, el silicato. Ahí tenemos también los niveles de nutrientes y ubicación. Y la acción a ser tomada según la referencia. Gracias.